Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Una gran bendición poder estar nuevamente con ustedes exponiendo las inescrutables riquezas de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Pues vamos a entrar en un nuevo tema hoy y se espera que Dios añade su bendición a cada persona viendo este programa. Queremos entrar en el tema Cristo en el tabernáculo. Cristo en el tabernáculo. Ahora, como introducción, es el deseo de Dios y siempre ha sido tener comunión íntima con el ser humano. Tener un pueblo suyo propio. En el cual pudiera manifestar su gloria, su amor, su poder, su palabra y tener una relación íntima con un pueblo suyo propio, comunión íntima, compañerismo. Un escritor y maestro cristiano una vez escribió estas palabras: el hecho es que Dios creó al hombre para comunión o compañerismo con Él, una relación personal e íntima con Él. Y nunca estará satisfecho Dios hasta que aquel compañerismo sea realizado al máximo por todos los siglos de la eternidad. No existe más maravillosa palabra en toda la Biblia que comunión. Comunión. Piénsalo. Dios nos invita a nosotros caminar con Él aquí en la tierra, como Enoc y Noé. Y entonces nos invita a morar al final con Él en el cielo. Wow, este es comunión. Dios desea tener comunión, compañerismo, una relación íntima y personal con el ser humano. Sin embargo, hay muchos creyentes y también incrédulos que no saben nada de comunión personal con Dios. El más alto privilegio otorgado al hombre aquí en la tierra es ser admitido al círculo de los amigos de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios en el Antiguo Testamento. Dios mismo le llamó mi amigo, Abraham. Y Jesucristo dijo en Juan 15, 14 y 15, vosotros sois mis amigos si hacéis todo lo que os dijere. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento quiere tener amigos entre los seres humanos. ¡Qué preciosa y maravillosa cosa! Comunión íntima entre el Dios eterno y el ser humano. Y dice este escritor: nada es suficientemente importante para ser permitido impedir o estorbar comunión con nuestro amigo divino. Cuando le hayamos conocido como nuestro Salvador personal, le conocemos como nuestro amigo divino. Y nada debe estorbar o impedir esta comunión con nuestro amigo y Salvador divino. Nada en el cielo ni en la tierra puede separar un creyente en Cristo del amor de Dios. Nosotros deberíamos asegurar que nada en la tierra nos separe de nuestra comunión con Dios. Es cosa número uno en la vida de un creyente verdadero en Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, el tema hoy es Cristo en el tabernáculo y vamos a ver qué quiere decir esto. En el Antiguo Testamento, Dios proveyó un lugar de reunión y comunión con Dios. Se llamaba
el tabernáculo. El tabernáculo, posteriormente, este lugar de reunión y comunión con Dios se llamaba el templo. Era llamado el tabernáculo, este lugar era el tabernáculo desde Moisés hasta el rey David en nuestras Biblias, en la historia hebrea. Desde Moisés hasta el rey David, Dios manifestaba su presencia, su poder, su gloria en el tabernáculo. Posteriormente, después, desde el hijo de David, Salomón, hasta Jesucristo, un poco después, había un templo en Jerusalén. Y ahí estaba el lugar de reunión y comunión con Dios. Ok, pero ahora, hablando de este tabernáculo, era una tienda de campaña, una tienda portátil que podían armar y desarmar, llevar a otro lugar, armar y después desarmar e ir a otro lugar. De hecho, así era para el pueblo de Israel en sus 40 años, desde su salida de Egipto por medio del Mar Rojo, caminando 40 años por el desierto, ellos llevaban el tabernáculo, para que en cada lugar que Dios indicare, cuando se paraba la columna de nube en el día o la columna de fuego en la noche, esto era la indicación. Estas columnas de nube de día, de fuego de noche, Dios se manifestaba en estas columnas en su gloria, y cuando se levantaba la columna e iba adelante, el pueblo tenía que seguir en pos de Dios hasta que se parare la columna de nube de día o de fuego de noche, y ahí cuando se paraba, Dios indicaba: aquí van a edificar o levantar el tabernáculo y me van a adorar y tener comunión conmigo en este lugar. Bueno, entonces este tabernáculo era una tienda de campaña, una tienda portátil. Era un santuario, un lugar santo que era como residencia de Dios, habitación o morada de Dios en este tiempo en el desierto, y también llegando a la tierra prometida en Canaán. Ya no se movía de lugar en lugar, halló su lugar en Silo, ahí en la tierra prometida. Entonces, este es el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Primero a Moisés. Dios hablaba con Moisés personalmente desde el tabernáculo, pero también se manifestaba en su gloria al pueblo de Israel. Y dice en Éxodo, se puede encontrar la historia de las instrucciones que Dios dio a Moisés para la edificación del tabernáculo, desde Éxodo capítulo 25 hasta el final del libro de Éxodo, Éxodo capítulo 40. Tantos capítulos dedicados a este lugar tan importante. Era el lugar de reunión y comunión con su Dios. Entonces, en Éxodo capítulo 29, Dios dice que ellos deberían de traer sus ofrendas, sus sacrificios al tabernáculo de reunión. Y dice, en este tabernáculo, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí, en el tabernáculo de reunión, me reuniré con los hijos de Israel. Y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar de sacrificio que vamos a ver más tarde. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes en el tabernáculo de reunión. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y noten, versículo 46, Éxodo 29, 46, y conocerán, hablando del pueblo de Israel, conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto,
para habitar en medio de ellos. La verdad es, Dios salva a su pueblo para poder tener comunión con su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, como en el Nuevo Testamento, la iglesia. Los salvos por medio de la fe en Cristo son salvos y redimidos con su sangre preciosa y reconciliados con Dios y perdonados todo pecado para poder ahora tener comunión íntima con Dios, una relación personal, íntima, estrecha con Dios todos sus días aquí en la tierra hasta llegar al mismo cielo y escuchen y disfrutar comunión y vida eterna con Dios en el cielo, con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Mire, ¿a poco alguien dice se puede tener comunión íntima con el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver aquí, 1 de Corintios en el Nuevo Testamento, 1 de Corintios capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice a los creyentes en la iglesia en Corinto: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Como Israel disfrutaba comunión con Jehová Dios, así en el Nuevo Testamento la iglesia, en cada creyente en Cristo, como su Salvador personal, tiene comunión íntima con Él. Pero ¿con el Padre también se puede tener comunión? Claro que sí. Ahora es el apóstol Juan, en su primera carta o primera epístola, es al final del Nuevo Testamento, después de los dos libros de Pedro, antes de Judas y Apocalipsis, la primera epístola o carta del apóstol Juan, hablando de Jesucristo. Los apóstoles caminaban con Cristo, miraban a Cristo, contemplaban a Dios manifestado, el Verbo que fue hecho carne, Dios manifestado en carne, hasta palparon a Él. 1 de Juan 1:1, lo que era desde el principio, hablando de Jesucristo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, hablando de Jesucristo, el Verbo encarnado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, Jesucristo hecho hombre. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Jesús estaba con su Padre desde la eternidad, antes de ser hecho carne. Y se nos manifestó Jesucristo. Y Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, compañerismo espiritual. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, porque amiga, el verdadero gozo de esta vida y ciertamente de la eternidad es en tener comunión íntima con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Comunión con el Padre, comunión con el Hijo. Pero, ok. Creo que hay comunión con el Padre, hay comunión con el Hijo, pero con el Espíritu Santo, ¿a poco el Espíritu Santo es una persona divina con quien se puede tener una relación íntima, estrecha y personal como con el Padre y el Hijo? Sí. El Espíritu Santo no es nada más una fuerza impersonal. Los testigos o los que se llaman testigos de Jehová enseñan esto.
El Espíritu Santo no es una persona divina, no es Dios, no tiene personalidad divina, es una fuerza activa, nada más, una energía divina tal vez, pero no es una persona divina. Pero el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice claramente, tanto con el Padre como con el Hijo y ahora con el Espíritu Santo, el ser humano puede entrar en comunión, compañerismo personal, íntima, estrecha, una relación amorosa con Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire cómo termina 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, en este caso Dios el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La verdad es que el tabernáculo, como el tabernáculo, hablaba en el Antiguo Testamento y ofrecía comunión íntima con Dios para el pueblo de Israel. Ahora en el Nuevo Testamento hay otro lugar de reunión y comunión con Dios. No es ahora el tabernáculo, es Jesucristo el Hijo de Dios, nuestro único acceso al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también por obra del Espíritu Santo, señalando a Jesucristo como único Salvador, único sacrificio, único sacerdote, entonces somos llevados a Dios y conocemos a Dios y tenemos comunión íntima con Dios. Repito, como el tabernáculo era el lugar de reunión y comunión con Dios para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ahora Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, es el lugar de reunión y comunión, donde encontramos comunión con Dios por medio de Él en el Nuevo Testamento. Mire, el mismo apóstol Juan, que vio y palpó a Jesucristo con sus propias manos, dijo en su evangelio, ahora es el evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó aquí significa morar como si fuera en un tabernáculo. Dice, aquel verbo fue hecho carne y tabernaculó entre nosotros, literalmente es el significado. Y habitó como en un tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria. Como Israel vio su gloria en el tabernáculo, un edificio físico, nosotros en estos tiempos, como los apóstoles, ahora nosotros en su carne no está aquí en la tierra, pero leyendo la palabra de Dios vemos su gloria. Dice Juan, y vimos su gloria de Jesús. Gloria como del unigénito del Padre, el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el tabernáculo nos enseña, aprendiendo del tabernáculo, este tabernáculo nos enseña preciosísimas lecciones acerca de Jesucristo. Y como nosotros, todos nosotros, esta es una buena noticia, todo ser humano, todo pecador aquí en la tierra puede, tener comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Puede tener comunión con Dios por medio de Jesucristo, por medio de Él. Por eso, entonces, estamos dando título a creo que va a ser una serie de mensajes, Cristo en el tabernáculo. Cristo en el tabernáculo, porque al estudiar el tabernáculo,
Vamos a aprender preciosísimas lecciones de Jesucristo el Salvador y aprender entonces cómo ser salvos por medio del tabernáculo, aprender cómo ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y después, cómo tener comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Bueno, ¿estamos listos? Bueno, vamos adelante con la ayuda de Dios. Busquemos ahora a Dios. Busquemos a Dios a través de las lecciones del tabernáculo. Ahora, hay que recordar que el tabernáculo consistía en tres partes principales, ¿ok? Tres partes principales. Número uno, el atrio, ¿ok? El atrio. El atrio era un área, como se puede decir, rectangular, como en forma de rectangular, el atrio o un gran patio, ¿ok? El tabernáculo, como vamos a ver, estaba dentro de este gran atrio de forma, o patio, forma rectangular. De largo, el atrio era de largo 46 metros, aproximadamente 46 metros de largo, de ancho 23 metros, ¿ok? 46 metros de largo, 23 de ancho, ¿ok? Había tablas y cortinas en todo el alrededor del atrio, ¿ok? Tablas de madera y también cortinas especialmente hechas para cercar este lugar donde adentro estaba el tabernáculo. Muy bien. Esta es la primera parte, la parte exterior alrededor del tabernáculo, el atrio del tabernáculo. Número 2, al entrar en este atrio por el lado oriental, al entrar en el atrio y caminar adelante, ¿ok? Hacia el oeste o el occidente, caminando se encontraba un lugar santo. Esto era parte del mero tabernáculo, el lugar santo. Muy bien, el lugar santo era obviamente más pequeño que el atrio, era 9.2 metros de largo y 4.6 metros de anchura, ¿ok? De anchura, 4.6 metros, de largo, 9.2 metros. Esto era el lugar santo. Y en tercer lugar, si pasáramos por la puerta oriental, camináramos para entrar en el lugar santo, atravesando el lugar santo, llegamos a un velo. Un velo o como cortina de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo. Y vamos a ir desarrollando esta enseñanza. El lugar santísimo era de forma cuadrada. ¿Ok? 4.6 por 4.6 alrededor. ¿Sí? 4.6 metros alrededor. Ahora, todo israelita, trayendo sus sacrificios por sus pecados y deseando tener comunión con Dios en el lugar santo, no entrando en el lugar santísimo, pero adorando a Dios desde el atrio, desde ahí a la puerta del tabernáculo y confiando que Dios estaba residiendo, haciendo su habitación, su morada especial, manifestando su gloria en el lugar santísimo, se acercaban hasta el lugar que podían. Todo el pueblo podía entrar y llegar al atrio, a la puerta del tabernáculo.
Pero avanzando hacia el lugar santo, solo los sacerdotes de Israel, los descendientes de Aarón, solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santo para llevar a cabo su ministerio. Vamos a tocar esto más adelante, solo los sacerdotes. Pero siguiendo hacia el lugar santísimo y llegando al velo, solo una sola persona podía atravesar y pasar por este velo de separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. Una sola persona, una vez al año, podía entrar en el lugar santísimo. Esto era el sumo sacerdote. En un día sagrado y especial para el pueblo de Israel, y vamos a ver más de esto más adelante si Dios permite. El sumo sacerdote entraba una vez al año con sacrificios por sus propios pecados y los pecados del pueblo para hacer reconciliación entre Dios y su pueblo. Esto era el día de expiación, o lo que hasta el día de hoy los judíos celebran como Yom Kippur. Yom Kippur. Qué cosa tan tremenda era este tabernáculo de reunión, el lugar de reunión y comunión entre el Dios Santo y Todopoderoso, y bueno y misericordioso y maravilloso, y su pueblo pecador. Su pueblo pecador, pero ahora en el tabernáculo hallando entonces una manera de ser reconciliados con Dios por sacrificios, por medio de los sacerdotes de Dios, y así tener comunión íntima con su Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y un detalle más es que este tabernáculo, escúcheme, este tabernáculo se ubicaba en el mero centro del pueblo de Dios. Si se acuerdan, cuando salieron de Egipto y pasaron por el medio del Mar Rojo, como acabamos de decir, tenían que caminar 40 años por el desierto desde Egipto hacia Canaán, que era la tierra prometida. 40 años caminando, llevando este tabernáculo de lugar en lugar, y en ciertos lugares se paraba la columna de nube o de fuego, y separaban, sacaban el tabernáculo, armaban todo, como vamos a ver, y ahí adoraban a Dios y tenían comunión con Dios. Pero cuando se paraba y armaban el tabernáculo, todas las tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo, pero en el círculo más cercano, el lugar más cercano, apegado alrededor del tabernáculo, eran los levitas, los ministros en el tabernáculo. Y a un lado, Aarón y Moisés, los líderes del pueblo de Israel. Que ellos, Aarón, Moisés y los levitas, inmediatamente alrededor del tabernáculo y alrededor de todo el pueblo de Israel, mostrando que adoración a Dios y comunión con Dios es número uno en la vida de un creyente y un pueblo de Dios. Número uno, prioridad número uno, estar en la casa de Dios, oyendo la palabra de Dios, viendo la gloria de Dios, recibiendo instrucciones de Dios, teniendo comunión íntima con Dios y con el pueblo de Dios, y equipándonos para salir y predicar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo, ganando almas para Cristo, llevándoles a Él para conocerle y recibirle como su Salvador personal, y así hacerles llegar a la iglesia, ser bautizados, añadidos a la iglesia local y formar parte de este maravilloso pueblo que ahora tiene comunión íntima, estrecha con Dios por medio de la fe en Jesucristo, el único Salvador.
¡Ay! ¡Qué cosas tan tremendas! Tan tremendas. Ahora, yo creo que nuestro tiempo se está acabando. Solo basta decir que al entrar en este tabernáculo, uno entrando en el atrio, encontraba una pieza de lo que se llama mobiliario o accesorios. Una pieza de mobiliario. Después otra pieza, esto era el altar de bronce, el altar de sacrificio. Después, caminando más adelante, la fuente de bronce, un lugar donde los sacerdotes se lavaban. También, esto era en el atrio, ¿ok? Altar de bronce y la fuente de bronce para lavarse. Lugar de sacrificios, lugar de lavamiento, pero siguiendo adelante hacia el lugar santo. Dentro del lugar santo se encontraba a la mano izquierda, al lado del sur, el candelero que daba luz. A la mano derecha, al este, se encontraba la mesa de los panes de la proposición, sustento, comida para los sacerdotes. Y caminando más adelante, casi llegando al velo, separando el lugar santo y el lugar santísimo, llegando poco más adelante, el altar de incienso que simboliza la oración. Pero ahora, pasando el velo, esta cortina separando el lugar santísimo y el lugar santo, el velo, entrando en el lugar santísimo, se encontraba el arca del pacto donde Dios manifestaba su gloria, su gloriosa presencia delante de su pueblo. ¡Wow! Cada pieza tenía su propósito para Israel, para poder tener comunión con Dios, pero cada pieza sirve como símbolo o tipo de Jesucristo y las maneras en que Él hace posible comunión con Dios para todos los que por Él, por Jesucristo, se acercan a Dios. Entonces, por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como el tabernáculo hizo posible comunión con Dios para Israel, así Jesucristo en nuestros tiempos hace posible comunión con Dios para todo aquel que en Él cree como su Señor y su Salvador personal. Si Dios permite, vamos a seguir adelante viendo en detalle estas piezas del mobiliario del tabernáculo y su significado para Israel, pero su significado para nosotros, viendo en este tabernáculo la gloria de Jesucristo el Salvador. Que Dios nos ayude, que nos dé entendimiento. Si deseas adelantarte, lee Éxodo capítulos 25 al 40. Éxodo capítulos 25 al 40 para estar preparado para ver la gloria de Cristo en el tabernáculo. Que Dios les bendiga.